Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva sesión de este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y en esta serie de temas que estamos tratando con relación a los atributos de Dios, el día de hoy vamos a hablar acerca de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios que es el que, vamos a definirlo de una manera sencilla. Es el hecho de que Dios tiene el conocimiento total. Él lo sabe todo. Para que Dios sea soberano sobre su creación de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, Él tiene que ser omnisciente, Él tiene que saberlo todo. Y esta omnisciencia no se va a limitar solamente a una de las personas de la Divina Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ya que todos, al compartir los mismos atributos, van a ser omniscientes por naturaleza. Y fíjense una cosa, la Biblia es muy clara al respecto y al decir que Dios lo sabe todo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la epístola la primera carta de Juan, en su capítulo número 3, versículo número 20, vemos que dice de la siguiente manera: Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él conoce no solo los más mínimos detalles de nuestra vida, sino que sabe los de todos que están a nuestro alrededor, porque Él, pues, al ser Dios, no va a haber ninguna limitante para que nosotros, bueno, para que Él no lo sepa todo. Aún lo más recóndito, lo más escondido que hay en nuestro corazón, Él lo va a saber. Y Él, fíjense una cosa, la Biblia menciona que Él sabe cuando cae un pajarito, o Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Y fíjense una cosa, esto lo dice la Biblia, allí en el libro de Mateo, en su capítulo número 10. Vamos a leer qué dice Mateo capítulo número 10, versículos 29 al 30. Dice de la siguiente manera: ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y fíjense una cosa, vamos a aprovechar, nos vamos a salir tantitito de tema, porque hay luego frases que nosotros decimos que no están en la Biblia. Por ejemplo, hay una frase que mucha gente dice, es: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. E inclusive eso lo dice la Biblia. Y saben una cosa, queridos amigos, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Y bueno, hay otra frase, por ejemplo, que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dice la Biblia, lo dice Dios. No, queridos amigos. Esto debemos de tener mucho cuidado, porque el empezar a hacerle caso a frases que no están en la Biblia nos va a desviar del propósito de Dios. Pero bueno, vamos a regresar a este tema. Fíjense una cosa, Dios sabe todo lo que va a ocurrir al final de la historia misma. Eso es algo que es certero. Y Él también conoce nuestros pensamientos. Y aún antes de que hablemos, y en muchas ocasiones, aún sin que nosotros lo expresemos, Él sabe lo que hay ahí en lo recóndito de nuestro corazón. Y aún, fíjense, Él nos vio desde antes que nosotros naciéramos, desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Ahí ya nos estaba viendo. Y fíjense, esto lo podemos nosotros comprobar en el Salmo número 139, en los primeros versículos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová,
tú la sabes toda. Y más adelantito, fíjense, el versículo 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que esto, queridos amigos, nos habla de todo lo que Dios conoce. Y vaya, Salomón expresó algo, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, ahí en el primer libro de los Reyes. Y fíjense una cosa, a pesar de que el Hijo de Dios, Jesucristo, se despojó a sí mismo y asumió la forma de siervo, es decir, él siendo el Hijo de Dios, no dijo, ay, bueno, soy el Hijo de Dios, ¿cómo voy a hacer esto? No, él dijo, voy a dejar esto y voy a hacerme como los hombres, voy a hacerme hombre para sufrir, para vivir lo mismo que ellos viven, pero al final él vino para crucificar, para que fuera crucificado en la cruz del Calvario y muriera por nuestros pecados, pero resucitara. Solamente él podía hacer eso. Entonces, él conoce también todo, porque dijimos al principio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, son coiguales. Entonces Él también, Señor Jesucristo, va a ser omnisciente. Y cuando los apóstoles hacen esa primera oración y en el libro de los Hechos dicen, tú Señor que conoces los corazones de todos. Ahí ya estaban ellos reconociendo que el Señor Jesucristo sabe todas las cosas. Y fíjense una cosa, esto es algo que es necesario, porque si Él es el que va a recibir todas las peticiones que nosotros hacemos, entonces Él va a poder estar intercediendo por nosotros ante el Padre. Si Él va a estar ahí en medio, vamos a poner esta situación. Si Él va a ser el mediador, pero Él no sabe todas las cosas, ¿cómo va a poder interceder ante el Padre? Entonces es necesario que Él sepa todas las cosas. Y Él lo mostró. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él lo mostró. Y ahí en el Evangelio según San Mateo, hay un pasaje que particularmente me gusta mucho. Es los primeros versículos del capítulo 9, porque es cuando sana a un paralítico. Y ahí, bueno, si nosotros analizáramos, podríamos ver muchas más cosas, pero bueno, vamos a centrarnos ahorita en la omnisciencia. Dice el versículo 1, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es un pasaje extraordinario, extraordinario. Y ahorita centrémonos en esto. Ellos, estos escribas, no hablaron, sino nada más en su corazón. Yo me imagino que se le quedó viendo al Señor Jesucristo. ¿Y por qué está perdonando pecados? Pero el Señor Jesucristo sabía lo que estaban pensando y se los dijo, mostrando que Él es
el Hijo de Dios. Y bueno, no es solamente este pasaje donde él manifiesta esto. También hay otro pasaje en el libro de Juan, cuando se encuentra con una mujer que estaba sacando agua del pozo y le dice: y tú has tenido 5 maridos y el que ahorita tienes no es tu marido. Y la mujer sorprendida: ay, Señor, me parece que tú eres profeta. También se lo dijo a sus discípulos que su amigo Lázaro había muerto cuando él estaba más o menos como 40 kilómetros de distancia de donde estaba Lázaro. Él también les dijo a sus discípulos que fueran y hicieran los preparativos para esa cena, esa última cena que iba a celebrar con ellos, y les describió a la persona que iban a encontrar. Y bueno, vaya, fabuloso la escritura, porque nos manifiesta esto, el que Él es omnisciente, cuando Él ya conocía a Natanael, ahí en el Evangelio según San Juan, antes de haberlo encontrado. Entonces, el Señor Jesucristo, por el hecho de ser Dios, también manifiesta que Él conoce todas las cosas. Y hay una situación que se llega a presentar. Y nuevamente una pregunta que es muy válida. ¿Por qué Dios hace preguntas? Si Él lo sabe todo, ¿por qué hace preguntas? Y si nosotros analizamos un poco la escritura, podríamos ver que sí, efectivamente Dios hace preguntas. Por ejemplo, en el jardín del Edén, Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Y qué es lo que ha hecho? Cuando están ahí en el cielo, bueno, estos vienen obviamente en Génesis capítulo número 3, en el reino de los cielos nos describe el libro de Job, que le pregunta a Satanás: ¿dónde has estado? En el desierto, Dios le pregunta a Moisés: ¿qué es lo que tienes en la mano? Entre la multitud en el camino a la casa de Jairo, el Señor Jesucristo pregunta: ¿quién me tocó? Y pudieran decir, bueno, ¿por qué hace estas preguntas? Pero fíjense una cosa, las preguntas que Dios hace siempre tienen un propósito. No pregunta para obtener información, porque Él ya lo sabe. Sus preguntas sirven con un propósito muy, muy, muy diferente. Y ese propósito varía, porque va a estar basado más bien en el contexto de la pregunta y las necesidades de la persona que le hace la pregunta. Fíjense una cosa, vamos a ver, con Adán y Eva. Después de que Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido y se escondieron de Dios, Dios les dijo: ¿dónde les dijo, Gonzalo? Bueno, vamos al libro de Génesis, ya se los había comentado, pero en su capítulo número 3, versículo número 9, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y vamos a continuar leyendo porque es una serie de preguntas muy, muy interesantes. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y fíjense una cosa, le está haciendo ahí 3 preguntas. Pero Dios desde luego que ya sabía dónde estaba Adán. Y no era precisamente como que, ay, lo estoy buscando, como cuando nosotros como padres buscamos a nuestros hijos: ¿dónde estás? Fíjense una cosa, hablando de esto como padres, muchas veces con nuestros hijos pequeños podemos jugar y sabemos dónde está, pero lo que nosotros queremos es tener una interacción con él. Pero nosotros estamos jugando. Pero Dios, cuando le hizo esta pregunta, estaba diseñada para sacar a Adán de su escondite. Dios, en su soberanía, pudo haberse acercado y haber descargado ahí su ira con palabras verdaderamente duras. Y no porque, ay, qué injusto es Dios. No, Dios es justo y vamos a hablar posteriormente de este atributo de la justicia. Pero
Él pudo haberse acercado de esa manera y haber emitido un juicio de manera inmediata, pero no lo hizo. Él se acercó a Adán con una pregunta y le mostró su gracia, bondad y ese deseo de reconciliarse. Así que no era esta pregunta traía un propósito. Cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Bueno, pues Dios sabía que tenía ahí una vara, pero era con el propósito de mostrarle lo que Dios puede hacer e iba a hacer. Así que cada una de las preguntas que Dios está haciendo van a tener un propósito en cada uno de los personajes en los cuales vemos que haya una pregunta. Ahora bien, con relación al Señor Jesucristo. Claramente hemos visto anteriormente que el Señor Jesucristo era omnisciente de lo que estaba ocurriendo. Y de la misma manera también el Señor Jesucristo hacía preguntas con la finalidad de que se beneficiaran los que estuvieran ahí, porque Él era el maestro, Él es el maestro. Entonces, Él estaba haciendo preguntas con la finalidad de comenzar una enseñanza. Entonces, nuevamente, hay un propósito delante de eso. Sin embargo, hay una faceta, bueno, esta es otra faceta con relación a la omnisciencia que procede de las limitaciones de la naturaleza humana, la cual, desde luego, que el Señor Jesucristo asumió. Leemos, ¿en dónde lo leemos? Bueno, en Lucas capítulo número 2 y versículo número 52. Ahí leemos lo que ocurría con el Señor Jesucristo cuando era pequeño. Fíjense una cosa, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor Jesucristo, en esa naturaleza humana, también tuvo que aprender cosas. Y esto, queridos amigos, nos habla de cuán humano fue el Señor Jesucristo, porque también en el libro de Mateo, en su capítulo número 24, versículos 34 y 36, Él nos revela algo que mucha gente se pregunta y dice, entonces Él no era Dios. ¿Por qué razón? Vamos a leerlo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ahí muchos pueden decir, entonces Él no era el Hijo de Dios, porque Dios lo sabe todo. Entonces, como Él no sabía cuándo iban a acontecer todas estas cosas. Pero vaya, aquí es nuevamente como decimos, Él en su parte humana, Él no sabía, Él también tuvo que aprender. Entonces, Él en su parte humana no sabía cuándo iban a ocurrir estas cosas, pero Él como hijo de Dios sabe perfectamente cuándo van a ser las cosas. Esto fue algo voluntario completamente de parte de Dios, porque Él se hizo hombre. Y ya que estamos en esta parte de esas preguntas que pueden surgir o dudas que pueden llegar a surgir con relación a este atributo de la omnisciencia, hay otra pregunta que es muy recurrente. Y esa pregunta es con relación a su creación. ¿Por qué creó a Satanás, a Adán y a Eva? Y muchos pueden decir, bueno, a ver, lo creó a Satanás sabiendo que él se iba a rebelar y que iba a causar todo lo que causó. Bueno,
creó a Adán y Eva sabiendo que iban a pecar. Entonces, ¿se le escapó este detalle a Dios? ¿Será acaso que Él no sabía todas estas cosas? ¿Será acaso que realmente Dios no es omnisciente, como dice la Biblia? Y la respuesta a todo esto es que no, definitivamente no se le escapó ese detalle. No fue algo que Él no supiera que iba a pasar. Y esta pregunta, debemos de ser francos, esta es una pregunta que es complicada, porque, vaya, la pregunta es ¿por qué? Y la Biblia no proporciona una respuesta directa, así que diga, ¿por qué esto así, así, así? No. No, la realidad de las cosas es que la Biblia no nos va a dar una respuesta así. Sin embargo, debemos de ser capaces de llegar a una comprensión limitada si examinamos algunos pasajes de la Biblia, que ya hemos hecho un breve análisis con relación a la omnisciencia. Fíjense, ya hemos dicho que Dios es omnisciente y nada puede suceder fuera de su conocimiento. Así que Dios sí sabía lo que iba a ocurrir con este personaje, Satanás, que se iba a rebelar y que iba a caer del cielo y que al hacerlo, también Adán y Eva iban a pecar y aún así los creó. Y esto debe significar que la caída del hombre es parte del plan soberano de Dios desde el principio. Y fíjense una cosa, esto desde el principio nos va a llevar a una cuestión sumamente importante. Vamos a leer Primera de Pedro en su capítulo número 1, versículos 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Cuando tuvimos esa sesión del Antiguo Testamento, hablamos de que una de las primeras, la primera de hecho, la primera promesa que Dios hace es que se encuentra en el libro de Génesis capítulo número 3, versículo 15. Él promete que va a venir alguien que va a redimir, va a salvar a los hombres, que va a derrotar también a este personaje que se rebeló contra Dios. Y esto es algo que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, si hubiera un capítulo 0 de Génesis, ahí estaría en alguna parte de la eternidad que Dios designó a Jesucristo, y que Jesucristo iba a ser el único y suficiente Salvador de los hombres. Así que ninguna otra respuesta tendría un sentido, porque entonces, ¿por qué habría de destinar a su hijo, a su primogénito, a su unigénito, para que fueran salvos? Porque vean las implicaciones de esto. Él permitió que su hijo viniera a sufrir. Cada uno de los golpes, cada uno de los azotes, de los latigazos que recibió de los romanos, eran pues latigazos y golpes y todo dolía. Físicamente le dolió. Al ponerle los clavos, la crucifixión era la muerte más humillante que había. Si nosotros pensamos en todo esto, veamos cuánto amor tiene para con nosotros Dios,
que sabiendo todo lo que iba a pasar, Él aún así dijo, adelante, porque voy a mostrar mi gracia, voy a mostrar mi misericordia, voy a mostrar mi poder. Así que si en algún momento nosotros tenemos alguna duda con relación a Dios me ama, podemos ver que Dios, sabiendo que íbamos a pecar, que Adán y Eva iban a pecar, que nosotros al nacer va a llegar un momento en el que vamos a comenzar a pecar y llegará un momento en que lo haremos deliberadamente. Aún así, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y para que fuéramos perdonados y tuviéramos esa gracia y podamos estar ahí con Él por la eternidad. Con esto también, fíjense una cosa, no quiere decir que Dios sea el autor del pecado. Tampoco quiere decir que Él tentó a Adán y Eva para que pecaran. Fíjense una cosa, el libro de Santiago en su capítulo número 1, versículo número 13, dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, estoy leyendo el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que Adán y Eva, y es más, toda su creación, todos pecamos, porque nosotros decidimos, es lo que se conoce como libre albedrío. Cada uno de nosotros decidimos voluntariamente pecar. Nadie nos obliga. Dios tampoco nos está tentando para hacerlo. Dios no va a ser el autor del pecado. El autor del pecado es el enemigo de nuestras almas. Él fue el que pecó. Y para nosotros los hombres, pues Adán y Eva, al haber pecado, corrompieron. Hubo una corrupción en toda la creación. Y por eso nosotros pecamos. Pero eso no significa que no tengamos esperanza, porque nuevamente Él envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Así que Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él sabe tu más profunda necesidad. Él sabe lo que necesitas. Así que podemos concluir que dentro de esa omnisciencia de Dios, podemos nosotros acercarnos a Él confiadamente, de que Él sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y también sabe lo que es mejor para nosotros. Por lo que cuando nosotros nos acerquemos a Él y pidamos algo y no resulta como nosotros queremos, si hemos decidido confiar en Dios y las cosas han salido diferentes, es porque Él sabe lo que a nosotros nos conviene. Así que bueno, damos gracias a Dios, hemos llegado al final de esta sesión en la cual hablamos de la omnisciencia y vimos que a lo largo de la Escritura nos habla de que Dios conoce todas las cosas, conoce los profundos de nuestros corazones y también nos muestra que el Señor Jesucristo manifestó esta omnisciencia en distintas etapas. También hablamos de que Él hace preguntas con la finalidad de tener una interacción o con un propósito dependiendo del personaje el cual esté hablando la Biblia. Y no se le escapó en ningún momento a Dios el hecho de que Adán y Eva iban a pecar y también Satanás no, sino que Él lo hizo. Él lo hizo para manifestar su poder y para manifestar su gracia. Bueno, deseamos que el Señor los siga bendiciendo, sigan compartiendo estos
estos videos, ya sea de YouTube, ya sea de Facebook. Suscríbanse, por favor, denle like y bueno, sigan orando por este ministerio y agradecemos a cada una de las personas que nos envían un mensaje para que este ministerio siga adelante. Deseamos que la paz del Señor quede en todos sus corazones. Dios les bendiga.